Bienvenidos a la primera iglesia bautista da Colony en el estado de Texas. Les habla el pastor José Juárez para invitarles a que se suscriban a pibdacolony.org. Usted recibirá los sermones y los devocionales que se preparan para usted. Esta mañana vamos a hablar sobre la providencia de Dios en su parte segunda. Dice la palabra de Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6, versículo 11. Es asombroso ver el alcance al que la palabra afirma que Dios hace que ocurran cosas en nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra dependencia en Dios para recibir alimento cada día la reiteramos cada vez que oramos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo capítulo 6, versículo 11. Aunque trabajamos para ganarnos la comida, y hasta donde la mera observación humana puede discernir, la obtenemos enteramente mediante causas naturales. De modo similar, Pablo, mirando con los ojos de la fe lo que sucede, nos afirma que a sus hijos mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Filipenses 4:19. Aunque Dios puede usar medios ordinarios, tales como otras personas, para hacerlo, Dios planea nuestros días antes de que nazcamos, porque David afirma: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139:16. Y Job dice que los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no pueden rebasar. Job 14:5. El pan era un alimento básico en la dieta de los judíos y lo había sido durante muchos años. Por otra parte, el pan era un símbolo poderoso en el Antiguo Testamento de la provisión de Dios con su pueblo. Dios cuidó de los israelitas cuando estaban en el desierto después de su salida de Egipto. La vida en el desierto era difícil. Dios les prometió hacer llover pan del cielo. Éxodo 16:4. El pan sigue siendo un símbolo poderoso de la base rudimentaria de provisión para nuestras necesidades. Veamos que en cuanto al mal, de acuerdo a la providencia de Dios, ¿cuál es la relación entre Dios y el mal en el mundo? ¿Causa Dios las acciones malas que cometen los seres humanos? No debemos llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos. Nosotros somos parte de la conducta mala que llevamos, porque Dios no se va a complacer en el mal o que podamos echarle a Él la culpa.
Tal conclusión es claramente contraria a la Escritura. Un ejemplo muy claro se halla en la historia de José. La Biblia dice que los hermanos de José, sin razón alguna, sentían celos de él, en Génesis 37:1. Lo aborrecían, querían matarlo e hicieron mal cuando lo echaron en la cisterna. Ahí puede leer usted en Génesis capítulo 37. Y cuando lo vendieron como esclavo para que lo llevaran a Egipto, Génesis 37:28, sin embargo, más adelante José pudo decirles a sus hermanos: fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Génesis 45:5. Y ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Qué era lo que estaban viendo? Salvar la vida de mucha gente. El mal se originó espontáneamente en el corazón de personas que recibieron libertad de parte de Dios y la abusaron. Ezequiel capítulo 28, versículo del 12 al 19 e Isaías 14, del 12 al 20, hablan de cómo Lucifer quiso rebelarse contra Dios y actuar de manera independiente. Y lo mismo ocurrió con Adán y Eva. Veámoslo de esta forma. Primero, Dios creó seres humanos con libre albedrío, con libertad para elegir. Segundo, la libertad para elegir presupone la posibilidad de obrar a favor del mal. Tercero, el mal entró al mundo como resultado de algo bueno que Dios le dio al hombre, su libertad. Fíjense que Dios nunca hace mal y nunca se le debe echar la culpa del mal. Jesús también combina la predestinación de Dios de la crucifixión con la culpa moral de los que la realizaron. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Lucas 22:22. Y en una afirmación más general en cuanto al mal en el mundo, Jesús nos dice: ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Léalo usted ahí en Mateo capítulo 18, versículo 7. Santiago mismo habla de una manera similar al advertirnos que no le echemos la culpa a Dios por el mal que hacemos. Y dice que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. Originalmente Dios creó un mundo perfecto, descrito por Él mismo como bueno en gran manera, en el cual no existía la muerte ni el sufrimiento, pero debido a la rebelión del primer hombre, Adán, su pecado
trajo la muerte en el mundo, tanto espiritual como física. Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, vemos que la muerte y el dolor son el castigo por el pecado. Dios no es culpable de la depravación que hay en el mundo, como la homosexualidad, el adulterio, la fornicación, las drogas y muchas cosas más. Es el mismo ser humano el que en su entenebrecida mente no logra entender que haciendo lo malo solo logrará conseguir muerte y destrucción. Veamos cómo los gobiernos humanos tienen a sus pueblos muriendo de hambre, que viendo a su pueblo sufrir, prefieren gastar en armamento de destrucción masiva en vez de aprovechar esos recursos para alimentarlos. No somos nosotros mismos los que queremos ignorar nuestra propia culpa en todo lo que acontece alrededor del mundo. Claro que para el hombre es más fácil decir Dios es el culpable. Por lo general, buscamos la manera de exonerarnos de culpas, señalando a otras personas como las responsables de todos aquellos sucesos que no nos han salido como queríamos. Echar la culpa se ha convertido en un mal común enraizado de la sociedad en la que vivimos. Muchas veces al ser humano le cuesta reconocer sus debilidades, sus errores, sus defectos y pecados. El Salmo 36, 2 nos dice algo que nos puede ayudar a asumir la responsabilidad por nuestros pecados. Y es saber que Dios no exige que seamos perfectos. No ha hecho con nosotros aún conforme a nuestros pecados, ni conforme a nuestros errores. Ha traído sobre nosotros lo que merecemos, dijo el salmista David en el Salmo 103, 10. No obstante, aunque Dios perdona, espera que cultivemos la autodisciplina y que luchemos tenazmente contra las tentaciones del diablo y nuestra inclinación al pecado. Primera Corintios capítulo 9, 27. Para terminar, Dios correctamente culpa a las criaturas morales por el mal que hacen. Veamos, ellos han escogido sus propios caminos y se deleitan en sus abominaciones. Pues yo también escogeré aflicciones para ellos y enviaré sobre ellos lo que tanto temen. Porque nadie respondió cuando llamé, cuando hablé. Nadie escuchó. Más bien, hicieron lo malo ante mis ojos y optaron por lo que no me agrada. Isaías capítulo 66, versículos 3 y 4.
Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Eclesiastés 7:29. La culpa del mal siempre recae sobre la criatura responsable y la criatura que hace el mal siempre. Merece castigo. Debemos entender que si bien Dios sabe que el diablo puede influir en nuestros actos y tiene mucha culpa de la condición pecaminosa de la humanidad, no nos exonera de nuestra responsabilidad personal. Por eso leemos en Romanos 14:12, cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios frente a los acontecimientos luctuosos, catástrofes, enfermedades, epidemias y similares. La forma más viable para los creyentes es aquella de descargar la responsabilidad a las víctimas o incluso a Dios mismo. Dios permite las tragedias para castigar las culpas del hombre. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos en Jeremías 2:19. El Señor quiere salvar al hombre, liberándolo del pecado, pero lo deja libre. Es el rechazo de Dios y del amor que ya lleva en sí el castigo. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, ahora es el día de salvación. Oro para que Dios toque su corazón y obtenga la vida eterna. Este día es el día de salvación. Entregue su vida a Cristo. Que el Señor me le multiplique bendiciones en este día. Suscríbase a pibdacolony.org.